En un rincón olvidado de Andalucía, donde el eco de las guitarras flamencas se mezcla con susurros de leyendas antiguas, la Semana Santa se convierte en un escenario de sombras y anhelos. Las procesiones serpentean por calles empedradas, iluminadas por la tenue luz de las velas, mientras las figuras religiosas caminan en silencio, como si guardaran secretos oscuros. Sin embargo, entre los fieles, una presencia inquietante se desliza, la novia espectral, ataviada con un vestido blanco que parece tejido con hilos de niebla y desconsuelo. Se dice que su alma quedó atrapada en un limbo de dolor, condenada a vagar por el mundo de los vivos en busca de un alma que reemplace la suya. Los ancianos del pueblo, con miradas cargadas de temor, murmuran sobre un antiguo hechizo que la ató a la tierra, un conjuro lanzado en la noche de su boda trunca, cuando el amor se tornó en traición y la muerte se adueñó de sus sueños. Cada año, durante la Semana Santa, sus lamentos se funden con el sonido de los tambores y el aroma del incienso, creando un ambiente sobrecogedor que envuelve a los devotos. Quienes se atreven a cruzar su camino sienten el escalofrío de lo sobrenatural, la delgada línea entre lo real y lo etéreo. Las supersticiones locales advierten: si la novia espectral te elige, tu destino estará sellado en un oscuro ritual de transformación que desafiará la comprensión de la vida y la muerte. En este pueblo, la fe y la brujería se entrelazan, y la búsqueda de redención de un alma perdida puede desatar fuerzas más allá de la razón. Un alma perdida en la penumbra. En un pequeño pueblo perdido entre los olivares de Andalucía, la Semana Santa se vivía con una devoción ferviente, uniendo a sus habitantes en un ritual que resonaba a través de generaciones. Sin embargo, en el silencio de la noche, cuando las sombras se alargaban y el aire se impregnaba con el aroma del incienso, una leyenda oscura emergía de las profundidades del pasado. La historia de la novia fantasma. Se decía que, hace mucho tiempo, una joven llamada Isabela se preparaba para su boda en la noche del Jueves Santo. La belleza de Isabela era tan cautivadora que incluso los espíritus del flamenco, aquellos que danzaban en las sombras, se detenían para admirarla. Pero el destino tenía otros planes. Su prometido, un joven de noble linaje, nunca llegó a la ceremonia. En un arranque de desesperación, Isabela salió en su búsqueda, solo para encontrar la muerte en el camino, ahogada por su propia tristeza. Desde entonces, su alma errante se unió a las procesiones de Semana Santa, buscando un alma que ocupara su lugar en el mundo de los vivos. Cada año, al caer la noche del Jueves Santo, el pueblo se llenaba de una aura inquietante. Las luces de las velas parpadeaban con un brillo tenebroso, y el eco de los tambores resonaba como un lamento en la distancia. Los ancianos contaban a los más jóvenes que, si escuchaban con atención, podrían oír el lamento de Isabela entre las notas de las saetas que surgían de las gargantas de los cantaores. Una súplica por encontrar su paz. Aquellos que se atrevían a mirar más de cerca las procesiones afirmaban que, entre las figuras encapuchadas, se podía distinguir la silueta de una novia vestida de blanco, con un velo que flotaba como un susurro en el viento, buscando desesperadamente a quien pudiera ocupar su lugar. Pero no todo el mundo creía en la leyenda. Un grupo de jóvenes, intrigados por el misterio, decidió invocar a la novia fantasma en una noche oscura y cerrada, cuando la luna se ocultaba tras nubes pesadas. Con velas encendidas y palabras antiguas susurradas en el aire, invocaron un antiguo ritual que había sido olvidado por los más ancianos del pueblo. Lo que no sabían era que jugar con el más allá tenía consecuencias inimaginables. A medida que la noche avanzaba, el aire se volvió denso, y una sensación de frío recorrió sus cuerpos. Las velas comenzaron a parpadear violentamente, y de repente, la figura de Isabela apareció ante ellos. Su rostro pálido y sus ojos vacíos reflejaban siglos de dolor. ¿Quién de ustedes se ofrece para tomar mi lugar?, preguntó con una voz que resonaba como un eco lejano, mientras la bruma la envolvía. El terror se apoderó del grupo. Comprendieron que no solo habían invocado a un espíritu, sino que habían despertado una maldición que había permanecido dormida durante años. Los susurros de los ancianos volvieron a ellos. Nunca interfieras con el mundo de los muertos. Ellos no conocen la compasión. La línea entre los vivos y los muertos se tornó borrosa, y el pueblo, con sus tradiciones y creencias, enfrentó el horror de una novia que no encontraría descanso, mientras la Semana Santa se convertía en un escenario de oscuridad y desesperación. En la penumbra de la noche de Jueves Santo, el aire en el pequeño pueblo de Andalucía se impregnaba de un silencio inquietante, interrumpido solo por el eco lejano de los tambores. Las sombras danzaban entre los altares decorados y las velas titilaban como almas perdidas en busca de redención. Isabela, la novia espectral, vagaba entre la multitud, su lamento resonando en los corazones de los vivos, un recordatorio aterrador de que el pasado nunca se olvida. Los jóvenes,
desafiando las advertencias de los ancianos, habían intentado conectar con ella, creyendo que podrían apaciguar su dolor. Pero al invocar su nombre, habían desatado fuerzas que no comprendían. La bruma se espesaba, y los rostros de los asistentes se tornaban pálidos de terror al ver cómo la figura etérea de Isabela se acercaba, sus ojos reflejando una desesperación eterna. ¿Quién tomará mi lugar?, preguntó con una voz que parecía surgir de las profundidades de la tierra misma. La celebración de Semana Santa, originalmente un homenaje a la fe, se transformó en un oscuro ritual de arrepentimiento. En ese instante, los límites entre lo vivo y lo muerto se desdibujaron, dejando a todos atrapados en un ciclo de horror, donde la búsqueda de un alma se convirtió en la condena de muchas. La advertencia resonaba en el aire. Nunca interrumpas el descanso de los muertos, pues sus lamentos pueden ser más poderosos que cualquier plegaria. Ecos de un pasado sombrío en Andalucía. El pueblo olvidado. Ecos de un pasado sombrío en Andalucía. En el corazón de Andalucía, el pequeño pueblo de San Gregorio se erguía entre los olivares, envuelto en un aire de misterio y melancolía. Cada primavera, durante la Semana Santa, sus calles se llenaban de fervor religioso, pero también de ecos de un pasado sombrío que sus habitantes preferían olvidar. Las tradiciones marcaban el ritmo de la vida, y la procesión del Viernes Santo era el ápice de la devoción, donde los pasos resonaban en la penumbra, y las velas iluminaban rostros enmarcados por sombras. Sin embargo, un secreto antiguo se cernía sobre el pueblo. Se decía que en una noche estrellada de hace más de un siglo, una joven novia, vestida de blanco y con un velo que ocultaba su rostro, había sido abandonada en el altar. Su corazón, destrozado por la traición, la llevó a buscar venganza. En su desesperación, invocó a los espíritus de la noche, y en un pacto oscuro, su alma fue condenada a vagar eternamente, buscando un alma que pudiera reemplazarla. Desde entonces, su presencia se había convertido en un susurro entre las leyendas del pueblo, y cada año, durante la Semana Santa, su figura espectral aparecía entre las llamas de las velas, buscando a aquellos que se atrevían a cruzar su camino. La novia fantasmal, conocida como la novia de San Gregorio, se decía que danzaba en las sombras de la procesión, entre los aromas de la cera derretida y las notas tristes de la música flamenca. Aquellos que la veían afirmaban que sus ojos vacíos estaban llenos de una tristeza infinita y un anhelo desesperado. Algunos ancianos del pueblo contaban que, si un devoto se perdía en el laberinto de callejuelas al caer la noche, podía escuchar su lamento, un canto melancólico que resonaba entre las piedras antiguas. La leyenda advertía que si uno se dejaba llevar por ese canto, jamás regresaría, pues la novia lo arrastraría al reino de los muertos, donde su alma se convertiría en un eco más de su sufrimiento. Mientras la Semana Santa avanzaba, el pueblo se preparaba para la procesión, pero una sensación inquietante se apoderó de los corazones de los habitantes. Las supersticiones cobraron vida a medida que los rumores sobre la aparición de la novia comenzaron a circular de nuevo. Los más supersticiosos ofrecieron flores y oraciones a las almas en pena, mientras que otros decidieron ignorar las advertencias, creyendo que la fe los protegería. Sin embargo, la línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos se tornaba cada vez más difusa, y el aire se cargaba de una tensión que era difícil de ignorar. Los días previos a la gran noche, un grupo de jóvenes decidió desafiar las leyendas. Con el espíritu rebelde de la juventud, se adentraron en el bosque cercano, donde se decía que la novia había hecho su pacto. Allí, frente a un antiguo olivo, comenzaron a invocar a los espíritus, riéndose de las advertencias de los ancianos. Pero la risa pronto se convirtió en murmullos de miedo cuando, entre las sombras, vieron una figura etérea que se movía con una gracia sobrenatural. El viento susurró su nombre, y en ese instante, comprendieron que habían despertado algo que debería haber permanecido dormido. La noche de la procesión llegó, y el pueblo entero se reunió, ajeno al horror que se avecinaba. Las velas iluminaban el camino, pero en el aire había una fría presencia que hacía que la piel se erizara. A medida que los pasos resonaban, una figura vestida de blanco apareció en la penumbra, y los corazones comenzaron a latir con fuerza. La novia de San Gregorio, buscando un alma para llenar el vacío de su propia existencia, se cernía sobre el pueblo, y aquellos que contemplaron su rostro comprendieron que el precio de desafiar a los muertos era más alto de lo que habían imaginado. El eco de su lamento resonó en el aire, y la sombra de su tragedia se apoderó de la noche, un recordatorio escalofriante de que algunos pactos nunca deben hacerse. Mientras la Semana Santa avanzaba, el aire se impregnaba de un silencio ominoso, como si la tierra misma contuviera la respiración. En el corazón del pueblo, la figura etérea de Isabela danzaba entre las sombras, sus ojos vacíos reflejaban un anhelo eterno, un deseo desesperado de redención,
Las campanas sonaban con un eco trágico, resonando en los corazones de quienes habían osado invocar su presencia. Los jóvenes, ahora atrapados en un laberinto de terror y arrepentimiento, comprendieron que habían cruzado un umbral prohibido, desatando una maldición que los ataría a la danza macabra de la muerte por toda la eternidad. Las tradiciones del flamenco, que una vez resonaron con alegría, se transformaron en lamentos de almas perdidas, sus notas ahora un lamento por aquellos que habían caído en la trampa de la curiosidad. En el ocaso de la Semana Sagrada, el pueblo se sumió en la penumbra, recordando que algunos secretos están destinados a permanecer ocultos. La línea entre la vida y la muerte, frágil como un susurro, había sido cruzada, dejando solo el eco de una advertencia. El precio de la curiosidad es a menudo la eternidad en el olvido. Ritos y tradiciones que cruzan el umbral. La Semana Santa en San Gregorio era un tiempo de reverencia y celebración, pero también de sombras y susurros. Mientras los cofrades se preparaban para las procesiones, las calles del pueblo se llenaban de un aire tenso, como si los mismos muros de las casas estuvieran al tanto de los secretos que se escondían en la oscuridad. En cada rincón, las tradiciones se entrelazaban con la superstición, y los ancianos advertían a los jóvenes sobre la presencia de la novia fantasma, una figura envuelta en luto que, según las leyendas, aparecía cada año durante la Semana Mayor. Los habitantes de San Gregorio recordaban las historias contadas al calor de la lumbre, donde se hablaba de una joven que, en un día similar a aquel, había sido abandonada en el altar, destrozada por el desamor. Su alma, incapaz de encontrar la paz, vagaba por el pueblo en busca de un alma que pudiera reemplazarla, alguien que pudiera completar el ritual que la mantenía atrapada entre los mundos. Las luces de las velas titilaban, y el aroma a cera fundida impregnaba el aire, mientras la música de las saetas resonaba en la lejanía, un lamento que evocaba la tristeza de la novia. Los días previos a la Semana Santa, los jóvenes del pueblo se reunían para ensayar las danzas flamencas que acompañarían las procesiones, sin saber que sus movimientos, en ocasiones, parecían atraer la atención de fuerzas más allá de su comprensión. Las abuelas, con sus manos arrugadas y arrugas que contaban historias, les advertían que nunca debían bailar después del anochecer, pues la novia fantasma podría unirse a ellos, llevándolos al mundo de los muertos. La noche del Jueves Santo, bajo la luz de la luna llena, un grupo de jóvenes decidió desafiar las advertencias. Con la música vibrante en sus corazones y la adrenalina corriendo por sus venas, comenzaron a bailar en la plaza del pueblo. La atmósfera se tornó densa, y un escalofrío recorrió sus espinas, como si la tierra misma se estremeciera. De repente, el viento cambió, trayendo consigo un frío penetrante. Las sombras comenzaron a alargarse, y una figura etérea emergió de la penumbra. La novia, con un vestido blanco desgastado y un velo que flotaba como neblina. Los jóvenes se detuvieron, paralizados por el terror y la fascinación. Ella avanzó hacia ellos, sus ojos vacíos reflejando un dolor antiguo. Busco un alma, susurró, su voz un eco distante. ¿Quién se ofrecerá a ocupar mi lugar? La música cesó, y el silencio se instaló, pesado y ominoso. Algunos intentaron retroceder, pero la novia había cruzado el umbral, y una fuerza invisible los mantenía en su lugar. En ese instante, comprendieron el peligro de haber invocado lo inmemorial, de haber cruzado la línea entre los vivos y los muertos. Las leyendas no eran solo cuentos, eran advertencias, y ahora, la novia fantasma estaba allí, buscando un alma que le otorgara la redención que tanto anhelaba. La noche se tornó en un juego macabro, un desafío entre la vida y la muerte, donde cada uno de ellos debía decidir. ¿Quién estaría dispuesto a renunciar a su propia existencia para liberar a una alma atrapada en la penumbra? En la penumbra de la noche andaluza, el eco de los pasos resonaba entre las callejuelas empedradas, mientras la Semana Santa se deslizaba en un vaivén entre lo sagrado y lo profano. Isabela, la novia perdida, emergía de las sombras, su figura etérea danzando al compás de un cante hondo que parecía llorar por los sueños truncados. Los jóvenes del pueblo, deslumbrados por la promesa de un encuentro con lo desconocido, ignoraban que habían desatado fuerzas más allá de su entendimiento. Las luces de las velas titilaban, proyectando siluetas fantasmales que se entrelazaban con las de los penitentes, creando un espectáculo aterrador donde las fronteras entre la vida y la muerte se desdibujaban. Cada susurro de la brisa traía consigo la advertencia de antiguas maldiciones, recordando que el pasado nunca se apaga del todo. Isabela, con su mirada anhelante, no solo buscaba un alma para reemplazarla, sino que era un recordatorio de que las decisiones tomadas en la oscuridad pueden arrastrar a muchos hacia un abismo sin retorno. Así, el pueblo quedó atrapado en un ciclo de miedo y lamento, donde cada procesión se convertía en un ritual de advertencia, un canto a la memoria de aquellos que ya no están,
y un eco de la fragilidad de la existencia, siempre al borde de ser devorada por lo desconocido. Flamenco y espíritus en la noche. La danza de las almas. Flamenco y espíritus en la noche. En las calles empedradas de San Gregorio, la Semana Santa se impregnaba de un aire de misterio, donde la luz de las velas titilaba como susurros de almas perdidas. Mientras los cofrades se preparaban para las procesiones, una leyenda antigua flotaba en el ambiente, recordando a todos que la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos era más delgada de lo que se creía. Aquella noche, la luna llena iluminaba el cielo, y los ecos del flamenco resonaban en el aire, llamando a los espíritus a danzar. Se contaba que una novia, vestida de blanco y con un velo que ocultaba su rostro, vagaba por las calles cada Semana Santa. Su nombre era Isabela, y su trágica historia se entrelazaba con la de un antiguo hechizo lanzado por una bruja celosa. En el día de su boda, el amor de su vida desapareció en circunstancias misteriosas, dejándola con el corazón hecho trizas y el alma atrapada entre dos mundos. Desde entonces, su espíritu buscaba un alma que la reemplazara, un corazón que latiera con la misma pasión que una vez conoció. Mientras los sones de la guitarra flamenca resonaban, un escalofrío recorría la piel de los habitantes de San Gregorio. Las mujeres, vestidas con sus trajes de luto, se agrupaban, compartiendo sus temores sobre la novia espectral. Algunos afirmaban haberla visto danzar entre las sombras, moviéndose con una elegancia sobrenatural, su lamento entrelazándose con el compás del flamenco, como si cada nota estuviera impregnada de su dolor. Se decía que aquellos que la veían quedaban marcados, condenados a buscarla en cada rincón oscuro del pueblo. Una noche, durante la procesión de la Virgen de la Soledad, un grupo de jóvenes decidió desafiar la leyenda. Con la valentía de la juventud, se adentraron en el bosque cercano, donde se creía que Isabela aguardaba, buscando almas que la acompañaran en su eterna danza. Armados con guitarras y castañuelas, comenzaron a tocar, creyendo que el flamenco podría calmar su espíritu errante. Pero lo que no sabían era que la música, en lugar de atraerla, abriría un portal entre los mundos. De repente, el aire se volvió pesado, y las sombras comenzaron a moverse con vida propia. La figura de Isabela apareció, danzando con una gracia inquietante, su rostro aún oculto tras el velo, sus ojos, vacíos de vida, brillaban con una intensidad sobrenatural. La música se intensificó, y el ritmo del flamenco se transformó en un cántico ancestral que resonaba en el alma de cada espectador. Los jóvenes, atrapados entre el hechizo de la melodía y la presencia de la novia espectral, comenzaron a sentir un tirón en sus corazones. Isabela, en su búsqueda incansable, había encontrado a aquellos que podrían ocupar el lugar de su amado, y su danza se volvía cada vez más frenética, como un ritual de vida y muerte. La línea entre lo real y lo etéreo se desdibujó, y las almas comenzaron a entrelazarse en una coreografía de desesperación y deseo. Aquella noche se convirtió en un eco de lo que estaba por venir. La leyenda de la novia espectral se consolidó en la memoria colectiva de San Gregorio, recordando a todos que en la búsqueda de lo perdido, había un precio que pagar. La Semana Santa no solo era un tiempo de celebración y fe, sino también de advertencia. Las almas errantes podían danzar en la oscuridad, buscando compañía en su eterno lamento. La leyenda de Isabela persiste en el aire, como el eco de un lamento perdido entre los susurros de los olivos y el aroma del incienso. Cada Jueves Santo, el pueblo se sumerge en la penumbra, los corazones laten al compás de los tambores, y el manto de lo sobrenatural se despliega sobre la procesión. Los jóvenes, desafiando la advertencia de los ancianos, se atreven a invocar a la novia espectral, despertando así una maldición que ha estado dormida durante siglos. Isabela, atrapada entre dos mundos, busca desesperadamente un alma que reemplace la suya, y su mirada, intensa como el fuego de una candela, penetra el alma de aquellos que se atreven a cruzar su camino. La noche se convierte en un juego mortal, donde la frontera entre la vida y la muerte se desdibuja, y las sombras empiezan a cobrar forma. En esta danza macabra, el pueblo debe enfrentarse a la verdad de que los pactos con el más allá conllevan consecuencias inimaginables. La historia de Isabela nos recuerda que las antiguas leyendas nunca mueren. Permanecen, esperando en la penumbra para reclamar lo que les pertenece. Así, mientras la luna llena ilumina el cielo, el destino de los vivos y los muertos queda entrelazado en una eterna búsqueda de redención o con acento agudo n.l a novia fantasma en busca de un reemplazo. En la penumbra de la Semana Santa, mientras los pasos de los cofrades resonaban sobre las piedras antiguas de San Gregorio, un murmullo inquietante se extendía entre los fieles. La atmósfera estaba cargada de un aire denso y enigmático, un eco del pasado que reverberaba en cada esquina. En las sombras, se decía que la novia fantasma vagaba,
su esencia atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos, buscando desesperadamente un alma que pudiera reemplazar la suya. La leyenda hablaba de Inés, una joven cuya belleza había sido la envidia de todos en el pueblo. En el día de su boda, una maldición cayó sobre ella, y su prometido, cegado por celos, la asesinó en un arrebato de locura. Desde entonces, su espíritu no encontraba paz, condenada a deambular en cada procesión, vestida con un traje de novia desgastado y envuelta en un velo que parecía absorber la luz de las velas. Cada año, en la noche más oscura de la Semana Santa, se decía que Inés aparecía en busca de una nueva vida, una nueva esperanza, un alma inocente que pudiera llenar el vacío de su existencia truncada. Los ancianos del pueblo recordaban las advertencias de sus abuelos sobre los peligros de invocar a los espíritus. En una noche de luna llena, se reunían en la plaza, donde la música de flamenco parecía danzar con el viento. Sus voces, cargadas de tristeza y reverencia, se unían en un lamento que honraba a los muertos, pero también advertía a los vivos. No juegues con lo que no entiendes, susurraban. Sin embargo, la curiosidad de algunos jóvenes, seducidos por la idea de comunicarse con el más allá, los llevó a realizar rituales prohibidos, tratando de llamar a la novia fantasma. Las velas ardían en un círculo, y el aire se llenó de un frío helado. A medida que los jóvenes recitaban las palabras antiguas, una figura etérea comenzó a materializarse entre ellos. Los ojos de Inés, vacíos pero llenos de anhelo, se posaron sobre cada uno de ellos. ¿Quién será el elegido? Su voz resonó como un eco lejano, y los corazones de los presentes latieron con fuerza. La tensión en el aire era palpable, y un grito desgarrador rompió el silencio cuando uno de ellos, un joven valiente, alzó la mano, dispuesto a ofrecerse como el reemplazo que ella buscaba. Pero en el instante en que sus dedos tocaron el frío velo de la novia, una sombra oscura lo envolvió, llevándolo hacia una existencia que nunca había imaginado. Las risas y las canciones de flamenco se desvanecieron, y San Gregorio quedó sumido en un silencio abrumador. La novia fantasma había encontrado su reemplazo, pero a un precio que nadie podría haber anticipado. La conexión entre los vivos y los muertos se había debilitado, y los ecos de su danza resonarían en la noche, recordando a todos que, en el mundo de lo sobrenatural, cada deseo tiene su costo. La leyenda de Isabela, la novia espectral, perdura en el aire cargado de incienso y tambores que resuenan en las calles de aquel pueblo andaluz. Cada año, su sombra se entrelaza con las procesiones de Semana Santa, un recordatorio escalofriante de que el dolor y la búsqueda de redención pueden abrir puertas que deberían permanecer cerradas. En la penumbra de la noche, los jóvenes, impulsados por la curiosidad y la osadía, desafían lo desconocido, invocando a la novia que nunca llegó a serlo. Al pronunciar su nombre, el viento se vuelve helado y un eco de lamentos retumba en sus corazones. Isabela, con su belleza etérea, se presenta ante ellos, desdibujando la línea entre la vida y la muerte. Su mirada, llena de anhelo y desesperación, revela la trampa de un destino oscuro. Aquel que responda a su llamado no solo habrá de reemplazar su alma, sino que será arrastrado a un abismo de sufrimiento eterno. Así, la celebración de fe se convierte en un ritual de sombras, donde el flamenco, una danza de espíritus, resuena con un lamento profundo. La aldea, envuelta en supersticiones ancestrales, recuerda que los secretos del más allá no deben ser desenterrados, pues la sed de la novia errante nunca se sacia, y su búsqueda de compañía promete llevarse más que solo una vida. Secretos oscuros de brujería y magia. La maldición antigua. Secretos oscuros de brujería y magia. En la penumbra de la Semana Santa, mientras los pasos de los cofrades resonaban sobre las piedras antiguas de San Gregorio, un murmullo inquietante se extendía entre los fieles. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable. El aire, impregnado de incienso, parecía vibrar con la presencia de algo más allá de lo humano. Las velas titilaban, proyectando sombras danzantes en los rostros de quienes se congregaban, como si la misma muerte estuviera entre ellos, observando y esperando. En el corazón de este pueblo andaluz, una leyenda antigua reverberaba con fuerza. Se decía que, en una noche de luna llena, una joven novia había sido traicionada por su amante, quien se perdió entre las sombras de la traición y la ambición. Su espíritu, en pena, había quedado atrapado entre los mundos, obligada a vagar eternamente en busca de un alma que pudiera reemplazarla. Con cada Semana Santa, su aparición se hacía más palpable, y su lamento resonaba con el eco de las saetas que desgarraban el silencio de la noche. Aquella noche, en medio de la procesión, las mujeres del pueblo, ataviadas con sus mantillas negras, comenzaron a murmurar sobre la llegada de la novia fantasma. Los ancianos, conocedores de las supersticiones y de los secretos oscuros de la brujería,
Advertían a los jóvenes que no se acercaran a la encrucijada donde las sombras se encontraban con la luz de las velas. No la mires a los ojos, advertía doña Esperanza, la curandera del pueblo, con su voz temblorosa. Ella busca a alguien como tú, alguien cuyo corazón aún no haya sido tocado por el amor verdadero, pero la curiosidad, ese fuego que arrasa con la razón, llevó a dos jóvenes, Isabel y Miguel, a adentrarse más allá de los límites que la tradición había trazado. Con cada paso, el aire se tornaba más frío, y el sentimiento de ser observados se intensificaba. Isabel, con su espíritu indomable, se sentía atraída por la leyenda, como si la novia fantasma la llamara desde el otro lado. No hay nada que temer, dijo, desafiando las advertencias. Sin embargo, Miguel, con su sabiduría y su instinto, sentía la presión de algo oscuro que acechaba en las sombras. Cuando llegaron a la encrucijada, el silencio se volvió ensordecedor. El murmullo de la procesión se desvaneció, y el único sonido que quedaba era el latido acelerado de sus corazones. De repente, una brisa helada recorrió el lugar, y la figura espectral de la novia apareció ante ellos, vestida con un manto de luto, su rostro etéreo marcado por la tristeza eterna. Sus ojos, vacíos de vida, reflejaban un profundo anhelo. ¿Por qué buscan lo que no pueden comprender?, preguntó la novia fantasma, su voz un eco lejano que resonaba entre las piedras. Soy un reflejo de lo que pudo ser, un alma atrapada entre el amor y la traición. Necesito un reemplazo para poder descansar. ¿Estás dispuesta a ofrecerme tu vida, Isabel? El tiempo pareció detenerse. Isabel, asustada pero fascinada, se sintió atraída por la propuesta. Miguel, con el corazón en un puño, comprendió que el precio de jugar con lo desconocido era más alto de lo que podían imaginar. No, Isabel, no lo hagas, gritó, pero su voz se perdió en el viento. La novia fantasma alzó una mano y, en un instante, las sombras comenzaron a girar en torno a ellos. La línea entre el mundo de los vivos y los muertos se desdibujó, y la ceremonia de la Semana Santa se convirtió en un ritual de sacrificio. Las luces de las velas comenzaron a parpadear violentamente, como si el mismo cielo estuviera protestando ante la ruptura del equilibrio. Isabel, atrapada en el hechizo, se acercó a la figura espectral, incapaz de resistirse a la llamada de lo desconocido. Miguel, en un acto de desesperación, se lanzó hacia ella, pero una fuerza invisible lo detuvo, manteniéndolo al margen de la oscuridad que se cernía sobre su amada. En ese momento, la maldición antigua se desató. La novia fantasma sonrió, su rostro transformándose en una mueca de triunfo y desesperación. Una vida por otra, susurró, y en un giro de la tragedia, Isabel fue absorbida por las sombras, convirtiéndose en la nueva portadora de la maldición. La procesión continuó, ajena a la tragedia que se desarrollaba en la encrucijada. Pero Miguel, con el corazón roto, sabía que la historia de la novia fantasma no había terminado. En cada Semana Santa, su lamento resonaría entre las calles, y su búsqueda de un reemplazo continuaría, mientras las almas del pueblo permanecieran atrapadas entre el amor y la pérdida. En la penumbra de la noche del Jueves Santo, el eco de los tambores resuena por las calles empedradas del pequeño pueblo andaluz, donde la leyenda de Isabela se entrelaza con la realidad. Los jóvenes, impulsados por la curiosidad y el desafío, se adentran en el misterio, sin saber que el velo que separa a los vivos de los muertos es más delgado de lo que imaginan. Cuando la figura espectral de la novia aparece, con su vestido desgastado flotando como un susurro en el viento, el horror se asienta en sus corazones. Isabela, atrapada en su búsqueda interminable, revela la verdad oculta. El amor perdido y el sufrimiento eterno son cadenas que ni el tiempo puede romper. Los ritos del pasado, las melodías del flamenco que fluyen con tristeza, y el aroma de las flores marchitas se entrelazan en una danza macabra. Al intentar liberar su alma, los jóvenes desatan una maldición antigua que amenaza con consumirlos. La noche se torna en un ritual sombrío, recordando a todos que el mundo de los espíritus no debe ser perturbado. Así, la Semana Santa se convierte en un recordatorio escalofriante de que, a veces, el verdadero horror reside en el deseo de desentrañar lo desconocido, cruzando la frontera entre vivos y muertos. En la penumbra de la Semana Santa, mientras los pasos de los cofrades resonaban sobre las piedras antiguas de San Gregorio, un murmullo inquietante recorría las calles empedradas de un remoto pueblo en Andalucía. La noche se deslizaba entre sombras, y las antorchas parpadeaban, como si temieran revelar lo que acechaba en la oscuridad. La leyenda de la novia espectral, una joven que había sido condenada a vagar entre los vivos y los muertos, resonaba en cada rincón. Se decía que, en noches como esta, ella aparecía en las procesiones, buscando un alma que pudiera ocupar el vacío que dejó su trágica muerte. Dicen que hace más de un siglo, la novia,
conocida como María de los Vientos, fue traicionada en el altar. Su prometido, cegado por la ambición, la abandonó por una dote más jugosa. Desolada, María se arrojó al río que cruzaba el pueblo, su vestido blanco flotando como una nube en la corriente. Desde entonces, su espíritu errante busca un nuevo cuerpo, una nueva vida que le devuelva lo que le fue arrebatado. Una noche de Jueves Santo, cuando el aire se impregnaba del aroma a incienso y las guitarras flamencas vibraban con lamentos, un grupo de jóvenes decidió desafiar la leyenda. Conocían un ritual antiguo, prohibido por los ancianos del pueblo, que prometía invocar a los muertos. Con velas negras y hierbas secas, se reunieron en el bosque, donde los árboles susurraban secretos olvidados. Con cada palabra que pronunciaban, el viento aullaba, y la temperatura descendía, como si la misma tierra temiera lo que estaba a punto de suceder. María, escucha nuestra súplica, murmuraron al unísono, mientras el eco de su voz se perdía en la noche. Ven a nosotros, y el sacrificio será tuyo. Pero en lugar de recibir la respuesta esperada, una fría brisa recorrió el lugar, y la tierra tembló. De pronto, la figura etérea de la novia apareció, su vestido desgastado y su rostro pálido reflejando un dolor eterno. Los jóvenes, atónitos, intentaron retroceder, pero la novia espectral se acercó. Busco lo que me fue robado, dijo con una voz que resonaba como un eco lejano. Una vida, un corazón que palpita con fuerza. ¿Quién de ustedes se ofrecerá? El terror se apoderó de ellos, y en un instante, comprendieron la gravedad de su error. Habían cruzado la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos, y las consecuencias de su atrevimiento eran inminentes. El ambiente se tornó denso, y el canto de las saetas se convirtió en un lamento. Las sombras se alzaron y comenzaron a danzar a su alrededor, llevándolos a un estado de trance. María, con su mirada penetrante, se convirtió en un ente de desesperación y añoranza. El sacrificio debe hacerse, insistió, y en ese momento, los jóvenes no solo sintieron su miedo, sino también su dolor, una conexión que trascendía la vida misma. Mientras la procesión continuaba en el pueblo, ajena a lo que ocurría en el bosque, una de las jóvenes, Clara, sintió un tirón en su alma. La novia la miró fijamente, y en esa mirada, Clara vio su propia vida reflejada. Amores perdidos, sueños no cumplidos. En un acto impulsivo, extendió su mano, dispuesta a sellar el pacto. Tómame, susurró, sintiendo que en su corazón había un vacío que solo María podía llenar. Sin embargo, el ritual no se trataba solo de una entrega, había un precio que pagar, uno que transformaría su esencia para siempre. Las luces de la procesión se desvanecieron, y el eco de las guitarras se ahogó en un silencio inquietante. Clara había cruzado la frontera, pero no había vuelta atrás. La vida en el pueblo continuaría, ignorando que, entre ellos, una nueva alma había tomado el lugar de la novia espectral, perpetuando así la maldición que los unía a la oscuridad de su historia. En la penumbra de la noche de Semana Santa, el eco de los pasos resonaba en las calles empedradas del pequeño pueblo andaluz, donde la tradición y el miedo danzaban al unísono. Los jóvenes, impulsados por la curiosidad y el desafío, habían invocado a Isabela, la novia que jamás cruzó el umbral de su hogar nupcial. Su lamento, un canto desgarrador que se unía a las notas de la guitarra flamenca, se entrelazaba con el aroma del incienso, creando un ambiente de tensión palpable. Mientras las procesiones avanzaban, la figura etérea de Isabela emergía de las sombras, sus ojos vacíos reflejaban una desesperación sin fin. Cada año, su búsqueda por un alma que la reemplazara se intensificaba, y aquellos que se atrevían a jugar con lo desconocido comenzaban a experimentar los efectos de su maldición. Las risas se transformaban en susurros temerosos, y la frontera entre lo tangible y lo espectral se desvanecía, recordando a todos que el mundo de los vivos es un delicado equilibrio, un hilo que, al romperse, podría traer consigo el horror de lo que permanece en la oscuridad. Así, la leyenda de Isabela perdura, un recordatorio escalofriante de que algunas puertas, una vez abiertas, son difíciles de cerrar, el precio de alterar el mundo espiritual. En el corazón de aquel remoto pueblo andaluz, la Semana Santa no solo traía consigo la solemnidad de las procesiones, sino también un aire de inquietante misterio. Las sombras danzaban al compás de los tambores, mientras las calles empedradas se impregnaban del aroma a incienso y cera derretida. Sin embargo, tras la belleza de las tradiciones, un secreto oscuro y antiguo se agazapaba, esperando el momento propicio para revelarse. La leyenda de la novia espectral, conocida como la novia de la penumbra, había sido susurrada a lo largo de generaciones. Se decía que, en una noche de luna llena durante la Semana Santa, un alma en pena se alzaba de su tumba, buscando desesperadamente un alma que pudiera reemplazar la suya.
En vida, la novia había sido famosa por su belleza y su amor eterno, pero su trágico destino en el altar, traicionada por el engaño y la magia negra, la condenó a vagar por el mundo de los vivos y los muertos. Esa noche fatídica, mientras las procesiones avanzaban, un grupo de jóvenes imprudentes decidió invocar a la novia, atraídos por la curiosidad y el deseo de desafiar las viejas supersticiones. Armados con un viejo grimorio que encontraron en el desván de una abuela, comenzaron a recitar conjuros en un claro del bosque, ajenos a las consecuencias que su osadía podría acarrear. Las palabras resonaban en el aire, mezclándose con el eco de los pasos de los cofrades, y en el instante en que pronunciaron el último verso, una brisa helada recorrió el lugar. A medida que la ceremonia avanzaba, el ambiente se tornó denso y opresivo. Las luces de las antorchas temblaban, y un susurro suave como el roce de un velo se deslizó entre los árboles. La novia de la penumbra había respondido a su invocación. Su figura etérea emergió del bosque, con un vestido de encaje desgastado y un rostro pálido que reflejaba la tristeza de siglos. Su mirada, cargada de anhelo, se centró en los jóvenes, y uno a uno, comenzaron a sentir un escalofrío recorrerles la espalda. La novia no solo buscaba compañía, su deseo era más oscuro. Aquellos que habían perturbado su descanso debían pagar el precio de su curiosidad. Al caer la noche, la línea entre los vivos y los muertos se desdibujó. Las almas de los jóvenes, atrapadas en un juego de luz y sombra, empezaron a desaparecer, siendo consumidas por la sed de la novia. La penumbra se volvió más densa, y en cada rincón del pueblo, un eco de sus gritos se unió a las oraciones de los cofrades, que continuaban ajenos al horror que se desataba. Las consecuencias de alterar el mundo espiritual eran aterradoras. La novia de la penumbra seguía danzando entre las sombras, buscando eternamente un alma que pudiera llenar el vacío de su existencia. En cada Semana Santa, su leyenda se renovaba, recordando a todos que la curiosidad puede abrir puertas que deberían permanecer cerradas, y que el precio de perturbar el equilibrio entre los vivos y los muertos es, a menudo, demasiado alto. En el corazón de Andalucía, donde la bruma del pasado se entrelaza con el presente, la leyenda de Isabela perdura, un eco sombrío que reverbera en las calles empedradas cada Semana Santa. La atmósfera se torna densa, impregnada de incienso y el lamento de un amor perdido, mientras los habitantes del pueblo se preparan para rendir homenaje a sus tradiciones. Sin embargo, la curiosidad de los jóvenes, como una llama que atrae a las polillas, los lleva a desafiar lo sagrado, a invocar la sombra de la novia fantasma. Al abrir la puerta hacia lo desconocido, desatan una tormenta de terror. Isabela, con su vestido desgarrado y ojos llenos de anhelo, se presenta, un recordatorio escalofriante de que el dolor no conoce límites. La danza del flamenco se torna un canto fúnebre y los ecos de las castañuelas se mezclan con los gritos de angustia. Con cada latido del corazón, la línea entre los vivos y los muertos se difumina, revelando la cruel verdad. Algunas almas, atrapadas en su sufrimiento, jamás hallarán descanso. Así, el pueblo, ahora dividido entre el miedo y la fe, se enfrenta a una elección: permanecer en la luz o ser arrastrados hacia la oscuridad eterna que aguarda a aquellos que se atreven a perturbar el equilibrio de los mundos. La noche se cierne sobre ellos, y en el eco de sus pasos, el susurro de una maldición resuena, recordando que el amor, aunque pueda ser eterno, tiene un precio que muchos no están dispuestos a pagar.